En la semana escuché una historia en donde llega un empresario a un puerto y le pregunta, observa un pescador. Estaba pescando, sale de pescar y traía cierto número de pescados. Salió muy contento y todo, y le dice el señor: órale, ¿cuántos pescados sacaste? O sea, fueron bastantes, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Pues estuve como 1 hora. Ay, no, pues estuvo súper bien, o sea, eres bien bueno pescando entonces, ¿no? Dice: oye, ¿y cuánto tiempo trabajas al día, no? Pues nada más esta hora. O sea, ¿no regresas al rato o en la mañana? No. Y le dice: oye, pero, o sea, ¿no has pensado, pues a lo mejor dedicarle 2 horas o 3? Y le dice el pescador: ¿y para qué? Y le dice: pues porque a lo mejor si pescaras, o sea, si le dedicaras 2 o 3 horas, pues tendrías el doble de pescados. Y dice: ¿pero y para qué? Pues porque a lo mejor con eso, pues podrías venderlos y tendrías más dinero. ¿Y para qué? Pues porque a lo mejor con eso tú podrías empezar a ahorrar y juntar más barcos y tener empleados. ¿Para qué? Dice: pues para que esos barcos también trabajen y en algún momento tú puedas empezar solamente a dedicarte a controlarlos. Le dice: ¿y para qué? Pues porque en algún momento a lo mejor tú ya nada más vas a tener que trabajar 1 hora al día y ya vas a poder estar con tu familia y vas a poder descansar y vas a poder salir con tus amigos. Y el pescador de pronto pues dijo: pues es que eso ya lo tengo. O sea, él ya trabajaba 1 hora. En la historia pues él le ha platicado que él todo el tiempo nada más trabajaba 1 hora porque le daba tiempo en la mañana de ir con sus hijos y de acompañar a su esposa al trabajo y de regresar y de irse a pescar con calma. Y realmente él nunca le encontró un objetivo a toda esta historia, ¿no? Habíamos venido reflexionando en ocasiones anteriores de pronto cuáles eran nuestros motivos. ¿Por qué hacíamos ciertas cosas? Cuando nos levantamos en la mañana, ¿con qué objetivo hacíamos ciertas cosas? Y nos preguntábamos si realmente incluso las cosas que hacemos valen la pena o en algún momento servirán de algo. Por eso me llamó mucho la atención esta historia, porque me acuerdo mucho de una parte que decía el empresario, decía: porque a lo mejor después de 30, 40 años tú vas a poder regresar aquí a trabajar 1 sola hora, ¿no? Y dice: pero, o sea, de pronto vivimos en un tema de que no sabemos ni por qué queremos las cosas, o si empezamos a analizar nuestros objetivos a largo o mediano plazo, tal vez lo que querríamos nosotros es tiempo para estar con nuestra familia y tal vez es lo que tenemos. Es una reflexión muy humanista, pero nos permite introducirnos muy bien al tema. Ya habíamos platicado en ocasiones anteriores que los hombres somos diseñados para ser religiosos. No sé si se recuerdan que ya habíamos definido a qué se refería esto de religión, que a religión lo habíamos determinado como tener una relación con Dios, simplemente. O sea, el hombre está diseñado para tener una relación con Dios. Y entonces viene aquí una pregunta inicial que esperamos responder hasta el final de nuestra plática de hoy, y que dice: ¿cuánto tiempo te vas a tardar tú en tener una relación con Dios? ¿Y qué pasa? Y espero que después puedan explicar un poquito mejor esto. Pero si tú no tienes una relación con Dios, muy probablemente entonces tienes una relación con otra cosa. Entonces es muy importante que tú tengas tu relación con Dios, porque si no, estamos seguros de que este espacio de relación la estará ocupando otro tipo de cosas, y en algún momento le habíamos llamado ídolos. No sé si alguna vez les ha pasado que en algún momento como de arrogancia o de algún momento de ¿cómo podrá decir? Yo me acuerdo mucho cuando yo estaba más chavo, en algún momento leyendo este versículo que dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Lo que está en el Salmo 19, que decía David, ¿no? Muéstrame mis pecados que me son ocultos. Y al principio, o yo me acuerdo que hace años yo lo entendí en un tema como de, pues, ya no encuentro nada, ¿no? O sea, Dios, yo ya estoy bien. Yo ya estoy bien y pues entonces pues muéstrame tú algo en qué me concentrarme, porque yo ya estoy perfecto, ¿no?
que de pronto también podemos entender que, o por lo menos ahora ya años después, yo ya lo observo de una manera totalmente distinta. Y hacia ese lugar vamos, hacia poder entender o hacia hacer reflexión cada uno en nosotros mismos para poder seguir avanzando. David no lo hacía, o David no lo hizo en un tema de arrogancia. David no lo dijo como, ay Dios, soy tan bueno que pues muéstrame tú algo porque pues yo ya soy perfecto. David no lo dijo así. David entendía que como hombres estamos en un camino de perfeccionamiento hacia alcanzar la estatura del varón perfecto, como lo es Jesús. Y él lo entendía claramente y por eso lo escribió así. A veces creo que nosotros olvidamos que esta parte que es un proceso, pero que nosotros tenemos que encaminarnos y reflexionar sobre este proceso. Quisiera que leyéramos que dice Efesios 4, 17 al 19, que ya es parte de lo que nosotros habíamos hecho en la lectura previa. Se los voy a leer, nada más si quieren pueden seguirlo con su vista. Efesios 4, 17 al 19 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios hoy por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pongo aquí un ejemplo, una imagen de unos niños pobres. Y es un ejemplo muy sencillo. Pero no sé si ustedes han visto o les ha pasado a ustedes mismos o pueden analizarlo, que de pronto ya estamos acostumbrados a vivir con los niños pobres o con gente pobre en la calle, gente sin hogar, a lo mejor sucia, como quieran, o sea, las características que le quieran agregar. Yo recuerdo mucho hace años, cuando estaba en otra iglesia donde íbamos, que había un ministerio de jóvenes en situación de calle y lo dirigía el pastor juvenil. Se iban y les regalaban ropa, les platicaban del evangelio, les llevaban comida, creo que los fines de semana, hacían varias cosas. La realidad es que durante ese periodo yo nunca fui. O sea, yo en mi corazón nunca sentí o nunca tuve la sensibilidad de observar la necesidad o de que estas personas personalmente me dolieran. Y creo que es un signo de nosotros los cristianos. En un ejemplo, en este tipo de ejemplo, no significa que es el tema en todos, ni significa que es el único ejemplo, pero por hablar, como me gusta a mí no estar hablando de los demás, sino hablar de mí, yo había perdido la sensibilidad. De pronto Dios, gracias a su espíritu, me empieza a meter, o sea, yo puedo observar el cambio ahora, porque a lo mejor yo no estoy metido en un ministerio de una iglesia, pero me pesan ya estas personas, o sea, ya no es tan fácil que se acerque una persona al carro y a pedir algo, yo nada más ni voltee y diga no gracias, ¿no? Porque estamos acostumbrados en México, parecía el chiste, ¿no? Que aquí en México en vez de decir, pues a veces no decir no traigo o algo así, decimos ahorita no, pues cuando no, ahorita no gracias, ¿no? Pues no te están ofreciendo nada, te están pidiendo algo, ¿no? Y de pronto, o sea, mi invitación es a que cada uno lo reflexione, porque esos son signos de que hemos perdido la sensibilidad. Habíamos platicado anteriormente que todo se reflejaba en amor. Y si nosotros somos capaces de decirle a alguien que no ha comido y que te está diciendo para comer, oye, 5 pesos para un taquito, y nosotros somos capaces de decirle no gracias, pues no, seguramente no lo estamos amando y nuestro corazón está insensible. Entonces aquí en donde quiero repasar un poco qué es lo que dice en estos versículos. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Y aquí viene el primer golpe: que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué significará esto de que andan en la vanidad de su mente?
que su mente anda buscando objetivos que no necesariamente tienen que ver o el Espíritu Santo los puso ahí. Dice la vanidad de su mente, no es o sea, yo para poner un ejemplo, pues que a lo mejor tienen deseos de ser profesionales, a lo mejor tienen deseos de dar una cierta apariencia, a lo mejor tienen deseo de tener cierto dinero, cualquier cosa que se te ocurra, que si tú puedas voltear y si alguien te preguntara ¿para qué? Y si tú puedes seguir contestando esto y para qué, 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 y en ningún momento dice, pues por amor, o que porque Dios me lo pidió, o lo que sea, realmente probablemente podría ser una razón o un objetivo de vanidad de nuestra mente. ¿Y cuál es el siguiente golpe? Que dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Tercer golpe para nosotros. ¿Por qué? Porque no, primero dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa? Que no entendemos. O sea, que estamos en ciertos caminos, estamos enfocados en la vanidad de nuestra mente y no lo entendemos. Ni siquiera lo sabemos, es más. Entonces aquí es lo que cuando decía David, oye, Dios, pues enséñame, ¿no? O sea, enséñame a entender mis propios errores. Pues porque David se daba cuenta que él no entendía muchas cosas y que necesitaba que este entendimiento llegara o que él realmente pudiera empezar a entender porque no entendemos. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y entonces aquí viene otro golpe, pero una respuesta. Porque si nos están llamando ignorantes, tenemos que buscar saber, lo que nos empieza a comprometer a una búsqueda de conocimiento. Y pues sería bueno ver en dónde vamos a encontrar ese conocimiento. Pero el tema a veces ya de pronto no nada más es saber, porque llama entender y llama ignorantes. Entonces primero hay que conocer, saber y después entender. Pero ¿cómo vamos nosotros a entender si no dedicamos tiempo a la reflexión de cada uno de nosotros? O sea, si nosotros no lo estamos reflexionando, analizando, tratando de interiorizar, no lo vamos a entender. Colosenses 2.2, por favor, vamos a buscar qué dice Colosenses 2.2. Aquí empieza a hablar, les voy a leer desde el 1 para que tengan un poquitito de concepto. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, aquí está preocupado para que logren entender y al final puedan conocer el misterio de Dios el Padre. No le está hablando a gente inconversa, no le está hablando a paganos o en este caso a gente que no conoce de Dios. Pero sí conoce, pero no entienden. O sea, era como había mucho énfasis, ¿no? E incluso en Efesios cuando leímos que decía, para que dejen de ser niños fluctuantes. Es que hay muchas cosas que conocemos, pero muchas cosas que no entendemos. Y si nosotros no nos dedicamos a buscar este entendimiento y no somos conscientes, aquí Pablo te está diciendo, oye, es mi preocupación que entiendan. Y es aquí en donde lo único que nos va a poder ayudar es pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude a entender a través de las experiencias. Y las experiencias van a llegar y debemos entender. Vamos a leer 2 Corintios 5, 14 y 15, por favor. 2 Corintios 5, 14 y 15, les voy a enseñar qué dice. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para los que viven. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para qué vivimos? Ya no vivimos para sí. ¿Qué significa cuando nosotros estábamos revisando
y que decía que están viviendo todos en la vanidad de su mente. ¿Para quién están viviendo? ¿Para Cristo o para nosotros? Pues para nosotros, por supuesto. Y es un proceso y será un camino largo el dejar de vivir para nosotros mismos. Pero volvemos a encontrar otro versículo que dice, porque Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pero todo esto viene reflexionándose desde un proceso de entender. Para ya no vivir sobre nosotros, para nosotros mismos, para despojarnos, si lo hilamos con nuestro otro versículo que estuvimos revisando, para despojarnos de la vanidad de nuestra mente. Habíamos platicado en otras ocasiones el tema de que al final estos versículos se traducen, y esta es una frase del libro que habíamos estado revisando, y dice, nuestra vocación como cristianos supone limpiar progresivamente todos los ídolos que quedan en nuestra vida de pensamiento para poder perseguir cada aspecto vital como ciudadanos de la ciudad de Dios. ¿A qué viene esto? Si nosotros entendemos lo que dice el versículo, dejar la vanidad de nuestra mente, y debemos buscar, porque por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, porque nuestro proceso en el que nosotros vamos a amar a Dios y a vivir para Cristo es un proceso también mental, en el que nosotros tendremos que estar reflexionando. Oye Dios, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? Y lo que viene aquí, y vamos a regresar a esta frase, nosotros somos hombres religiosos, y ya habíamos platicado anteriormente que si nosotros no tenemos una relación con Dios y no entendemos que todo lo que queremos viene de Dios, entonces es muy probable, bueno, no es muy probable, si no viene de Dios, viene de cualquier otro ídolo que venga del mundo. Y cuando digo del mundo, pues al final más bien la palabra correcta es viene del pecado. ¿Por qué? Porque viene de la vanidad de nuestra mente. Y es importante, no digo el mundo o cambio, porque al final de cuentas el mundo como creación original no era el malo fue el pecado. Pero entonces debemos nosotros empezar a reflexionar de dónde viene cada uno de nuestros deseos de la mente. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Mande? Sí, pero creo que de pronto muchos mensajes de nosotros como cristianos y muchas pláticas lo han dejado muy al aire. O sea, al decir es que viene de la carne, sí, de la carne, pero ¿de dónde? O sea, ¿qué es lo que yo quería? ¿Qué es lo que yo quería mostrar? ¿Qué es lo que yo sentía? ¿Qué quería compensar? Que todo, o sea, todas esas respuestas, si nosotros estamos actuando bien, deberían decir, están alineadas con un objetivo que Dios puso en mi corazón, como en el tema de construir, de hacer cultura en la creación, de a lo mejor de dar la gloria a Dios porque soy el mejor en mi trabajo, o el tema porque estoy cuidando a mi familia, conceptos que son bíblicos. Pero si nosotros empezamos a preguntarnos, ¿por qué quise hacer esto? ¿De dónde surgió? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me sentía? Y nada de eso viene en un objetivo de porque Dios lo puso en mi corazón o porque esto viene en la Biblia. No podemos caer en rigorismos tan fuertes como decir, bueno, si no viene en la Biblia no lo hago, porque al final no es así. O sea, sabemos que al final la Biblia es una lumbrera para alumbrar cada una de las áreas de nuestras vidas. Pero cada una de las razones, nosotros no podemos ser como el hombre al que empieza de pronto a pensar, oye, pero ¿por qué no haces esto? Y no haces esto, y no haces esto, y no haces esto. Cuando nos damos cuenta, todas las preguntas no tienen sentido. Y a mí me sonó mucho una frase de mi papá que me dijo, es que ¿cuánto tiempo se puede seguir así? ¿O cuánto tiempo puedes tú seguir así? ¿30, 40 años? Y entonces podemos reflexionar. Si nosotros fuéramos el pescador y de pronto viene una idea del mundo y que dice, oye, pero ¿por qué no empiezas a trabajar más para ganar más dinero? ¿Y para qué? Pues para que tengas más casas. ¿Y para qué? Pues para que cuides a tus amigos. ¿Y para qué? Pues para que todos vean que tú eres muy rico. ¿Y para qué? Pues para que a lo mejor tengas amigos más ricos. ¿Y para qué? Pues para nada. Y entonces podremos tener 30, 40 años pensando y trabajando por objetivos que no tienen nada que ver con Dios. Y vamos a entender y vamos a revisar otros versículos y nos vamos a dar cuenta por qué no está bien y por qué no vamos a llegar a nada si nosotros no empezamos
a reflexionar de esto en este momento o vamos a esperar muchos años? Es aquí en donde viene la pregunta. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar? ¿Cuánto tiempo te vas a tardar en reflexionar por qué estás haciendo las cosas y si lo que estás haciendo se contesta con los siguientes versículos que vamos a revisar? Vamos a revisar qué dice 2 Corintios 5:11. Y se los voy a leer qué dice. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. ¿Qué significa este versículo? Al final, ante Dios nos mostramos tal cual somos. Y de pronto yo estos días he dicho, pues Dios, ya me hubieras mostrado mejor ya tal cual soy, para poder empezar a trabajar en cada uno de mis detalles, ¿no? Pero dice, y ojalá este concepto o esta forma en la que nos ve Dios pudiéramos entenderlo en nuestra conciencia. Pero si ustedes mismos piensan cómo es la conciencia no es en un pensamiento de un minuto. Tiene que ver en excavar en nosotros mismos y en entendernos y buscar de qué se trata nuestra conciencia para que nosotros podamos en algún momento, y por supuesto que los versículos lo marcan, no es ahorita, es caminar poco a poco a la estatura de Cristo, pero es un proceso. Sí, este versículo, este capítulo, especialmente este párrafo habla de la reconciliación y les voy a leer un poquito más para que entiendan también hacia dónde podemos ir y hacia dónde podríamos empezar a orientarlo. Si ustedes conocen un poquito, pues seguramente a lo mejor identificarán que este capítulo es el que dice, bueno, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, pero quiero leerles, porque el título precisamente de este párrafo, ahorita les voy a decir cómo se dice, el ministerio de la reconciliación. Y hacia el final de esto dice, miren, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación otra vez. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, y otra vez, reconciliaos con Dios. O sea, si dice reconciliaos, significa que estamos mal, ¿no? O sea, que estamos partiendo de un punto en el que estamos mal. Entonces, si de pronto nosotros en nuestra vida decimos, Dios, muéstrame, ¿por qué ya no encuentro? Pero no es un tema de muéstramelo porque ya no encuentro nada más, es empezar a entender que tenemos que escarbar en nuestra alma para poder conocer cuáles son nuestros motivos en cada una de nuestras acciones. ¿Por qué te levantas todos los días? ¿Por qué quieres ir tan fuertemente a trabajar? ¿O por qué quieres tú cuidar tanto a tu familia? Porque tu objetivo hasta adentro es reconciliarte con Dios y traer el ministerio de la reconciliación a tu familia y al mundo. Si Dios nos dice que nos encargó el ministerio de la reconciliación, primeramente nosotros con Dios. ¿Pero cómo vamos a ayudar a reconciliar a otros si nosotros no estamos reconciliados? ¿Cómo vamos a tener nosotros esa experiencia de decir, oye, pues reconcíliate con Dios y tú mismo no te has reconciliado? Y en otra parte de estos versículos que hemos revisado, habla incluso, desde Efesios, yo me acordé, en Efesios, cuando nos empieza a dar recomendaciones y dice, bueno, a ver, ninguna palabra, no recuerdo qué característica dice, pero ninguna palabra mala salga de esta boca. Y entonces nosotros podemos empezar a reflexionar, digo, para un primer paso, ¿no? Y de pronto como que el chisme es un pecado aceptable, ¿no? Dentro de los cristianos, ¿no? Ya siempre he criticado, ¿no? Así de, pues sí, atacamos ciertos pecados, pero hay pecados que dejamos ahí en la mesa. Y que son pecados que nos acompañan. Y es aquí en donde dice la invitación, hago la invitación. ¿Cuántos años vamos a dejar que este tipo de pecados nos acompañen? Y estos pecados, pareciera risa, pero son pecados aceptados. ¿Por qué? Porque son pecados que incluso se hacen dentro de la iglesia, hasta incluso en la comida saliendo del culto. O sea, esos pecados
que nosotros tenemos que empezar a salir. Y si nosotros tenemos el don de la reconciliación, se nos encargó el ministerio de la reconciliación, ¿cómo es posible que nosotros mismos estemos hablando palabras que no reconcilian? Pero es un ejemplo, no es un ataque. Pero sí sé que la iglesia en general padecemos de esto, y no una persona, todos padecemos de esto. Y aquí viene cómo avanzar. Tomemos este pecado del chisme como un ejemplo. ¿Qué haría yo? A ver, si me están diciendo, oye, a ver, Juan Marcos, ¿por qué tú chismeas, pues? O sea, Dios dice, a ver, renueva tu entendimiento, analiza de dónde vienen tus ídolos. Bueno, pues a ver, yo chismeo porque, pues a lo mejor yo quiero que cuando yo hablo mal de la gente, quiero a lo mejor sentirme mejor yo mismo. Al decir, bueno, pues ellos son más malos que yo, ¿no? A lo mejor, una respuesta. O a lo mejor cuando yo no dejo que él crezca tanto, yo automáticamente me siento satisfecho con lo que he crecido. O a lo mejor yo me la estoy pasando muy mal en mi casa, y si yo hablo de la casa de él, a lo mejor yo me siento bien porque mi casa pues a lo mejor no está tan mal, o por lo menos estamos en las mismas. O a lo mejor la gente se enteró de que mi casa está mal, y yo necesito que también la gente sepa que en otra casa están mal, para que yo también diga, bueno, pues ya no somos solos, ¿no? Es ahí en donde necesitamos empezar a reflexionar qué es lo que motiva cada uno de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Es un ejemplo, el ejemplo del chisme, es un ejemplo solamente. Vamos a ver qué dice el Salmo 19:8. De ahí del Salmo 19:8, nada más como para hacer la aclaración, es de donde salió esta frase de que dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y empezamos a encontrar a lo mejor un poco de luz. Y dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Qué será el precepto? ¿Qué será el precepto? Pues es sinónimo de mandamiento, de ley, de estatuto. Exacto, o sea, si nosotros vivimos bajo esos preceptos, bajo esos estatutos, bajo esos conceptos, bajo esas normas, nuestros ojos se van a alumbrar. Y hablábamos en otros versículos, es que pues porque tienen el entendimiento entenebrecido, y porque no tienen sensibilidad, porque en algún momento tienen ojos y no ven. ¿Por qué? Pues porque no vivimos bajo los preceptos de Dios. Pero debemos empezar a entender y a reflexionar. Si nosotros no nos dedicamos a reflexionar, si solamente reflexionamos 1 hora a la semana, no vamos a encontrar, porque es una búsqueda personal. Por supuesto que Dios nos va a orientar, el Espíritu Santo nos va a orientar, pero nosotros tenemos que dedicarnos a buscar esos ídolos que nos están ocupando el lugar de Dios. Vamos a leer qué dice Colosenses 8:10, por favor. Perdón, Colosenses 2:8-10. Y fíjense qué dice, y otra vez a la razón y a por qué tenemos que entender. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y es aquí en donde es importante que reflexionemos, porque es como una guía. Esto va a ser una guía para que a lo mejor ustedes lo puedan estar analizando en la semana. Y lo primero que dice, no se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Y por eso aquí ponemos una imagen, ¿no?, de las tradiciones mexicanas, que el jorongo y sombrero y el Día de Muertos y varias cosas. Y bueno, no por hacer tanta grilla aquí, ¿no?, pero de pronto nos ponemos muy intensos con las tradiciones del Día de Muertos, que porque antes se celebraban una fiesta pagana y eso es lo que significa, pero no analizamos muchas otras cosas. Digo, no, yo no soy en contra de las piñatas, porque al final todo lo que hizo el Dios fue bueno,
Pero pues si lo midiéramos bajo esa misma lupa, pues entonces diríamos, oye, la piñata tampoco, porque también viene de una terminología pagana en donde los 7 cuernos significaban no sé qué cosa. Entonces tampoco nuestros hijos deberían pegarle a la piñata. Tenemos que empezar a reflexionar. No podemos guiarnos bajo esos mismos conceptos, porque si el mismo concepto del Halloween se aplica a otra cosa, pues entonces no deberíamos estar haciendo nada. Entonces tenemos que empezar a entender estas tradiciones del mundo, a dónde nos están llevando, pero no podemos quedarnos en las tradiciones típicas. ¿Cuál es la tradición actual del mundo? ¿Una tradición? ¿A alguien se le ocurre alguna tradición actual? Cada vez es más aceptado, pues cada vez es aceptado el divorcio. Cada vez más aceptado el aborto. Sí, no me gustaría hablar de los gays, pero sí, cada vez más aceptado el homosexualismo. Cada vez es más aceptado, pues a lo mejor las drogas. Cada vez es aceptado muchas cosas. Y esas se están convirtiendo en tradiciones. Pero lo más importante es que estas tradiciones empiezan a surgir de filosofías. Y son filosofías, como dice la Biblia, huecas y sutiles, que no nos hemos dado cuenta que empiezan a entrar en nuestro corazón. Y que estas filosofías han estado ocupando el lugar de Cristo durante muchos años en nosotros. Lo platicábamos el domingo pasado, cuando estuvimos platicando de las novias. Estuvimos platicando de las novias y de, pues es que yo conocí 3, 4 niñas antes de casarme y pues para probar. Y digo, al final yo tampoco soy a lo mejor tan conservador en ciertas cosas, pero sí podríamos hacer una reflexión muy sencilla. Y ok, la tradición marca que el noviazgo es aceptado. Pero todos, absolutamente todos, y lo puedo decir muy claramente, sabemos que el noviazgo incluye, en algunas iglesias muy tradicionales dicen, pues tomarse de la mano, ¿no? Pero tomarse de la mano, ¿a dónde va a llevar después? Por ejemplo, escuchaba un predicador hace muchos años, hace como 15, 20 años. Decía, pues es que yo cuando era novio de mi pareja, todavía no nos casábamos, y él era un predicador precisamente enfocado en el tema de parejas y relaciones, y lo llevaron a un campamento de jóvenes. Y entonces ahora lo reflexiono, porque decía él que, pues por supuesto que no tienes que estar teniendo relaciones sexuales con tus novias. No puedes andar tú manoseándola, o no puedes tú andarte besando. Bueno, no sé si él dijo besando, pero me acuerdo que él marcó mucho porque dijo, es que ya cuando yo conocí a mi novia, cuando nos íbamos a casar, pues hasta mi suegro, o sea, decía, llegaba yo, era los sábados en la tarde, no me acuerdo, creo que llegaban de la reunión de jóvenes, y entonces llegaban a la sala. Y entonces él decía, pues que hasta su suegro, sus papás, los dejaban 10 minutos abajo solos, como por un tema como de, pues es lo normal, ¿no? O sea, es lo normal porque son novios y pues no sé si en eso no sabían que se iban a casar o no. Pero ahora les invitaría a reflexionar si estas tradiciones, que son filosofías que han permeado en nosotros mismos los cristianos, han permitido que entonces un cristiano, antes de casarse, haya probado 3, 4 novias y que a lo mejor como es aceptado 10 minutitos, pues entonces empezamos a promover el pecado dentro de nuestras mismas relaciones en nuestros jóvenes. Y son filosofías aceptadas. Es aquí otro ejemplo. Es que las novias están bien. ¿Por qué? Pues porque de pronto a lo mejor le preguntas hasta a una mamá y a lo mejor ella misma siendo mujer te va a decir, pues es que pues necesitan conocerse antes de casarse, ¿no? Sí, es claro que necesitan conocerse antes de casarse. Pero de pronto el título de noviazgo empieza a incluir ya ciertos privilegios o ciertas cosas que teóricamente, o por lo menos la Biblia, no teóricamente, la Biblia no está marcando antes del matrimonio. Pero entonces nosotros como cristianos estamos permitiendo que filosofías huecas y sutiles, porque te digo, hasta una mamá te podría decir, oye, pero pues es que pues yo quiero cuidar a mi hijo, pues no que me vaya a casar y resulta que no se conocían bien. Y empezamos a dejar que permeen estas filosofías dentro de nuestra sociedad cristiana, dentro de nosotros mismos, porque si tú lo reflexionas, tú lo permitiste. O a lo mejor muchos de nosotros participamos en este tipo de prácticas. Ojalá alguien aquí o alguna persona, pues sí, seguramente su primer novia fue la con la que se casó y le dijo, yo no quiero salir contigo a solas, ni tocarte, ni que platiquemos sin nadie presente y contigo me voy a casar. Ojalá eso hubiera pasado. Pero son filosofías
que han permeado dentro de nuestra sociedad cristiana y dentro del mundo, que son aceptadas. Pero lo peor no es que estén en el mundo, es que estén ya dentro de nosotros también. Y que vengamos a reflexionarlas después de 20, 30 años y que las hayamos permitido con nuestra familia y que las sigamos permitiendo. Y entonces viene aquí otro punto. Porque dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Yo siempre me había jactado, o a lo mejor había dicho, me sentía muy seguro porque decía, es que los que no conocen a Cristo, pues es muy sencillo que caigan en depresión. O sea, los que no conocen a Cristo, pues es muy sencillo que de pronto digan, pues es que ¿cuál es el objetivo de la vida? Yo estoy triste. ¿No? O sea, yo no sé si han escuchado, ¿no? Es muy normal que encontremos gente que de pronto no se siente satisfecha. Y que a lo mejor se siente triste, y es muy famoso, por ejemplo, el caso de Robin Williams, ¿no? Que se suicida pareciendo una persona contenta. Y entonces uno dice, pues es que no conocen a Cristo. Y es bien fácil ponernos nosotros del otro lado. Pero yo les preguntaría, ¿como cristianos se han sentido tristes? ¿O de pronto hasta pensar que hasta tienen depresión? Porque de pronto tenemos épocas, o sea, esta no es una realidad. O sea, la depresión es un mal que en la actualidad existe dentro de la iglesia. Y entonces nosotros de pronto decimos, es que un cristiano no puede tener depresión, ¿ah, no? ¿A poco un cristiano no puede tener depresión? Yo creo que la depresión es un tema muy actual dentro de la iglesia. ¿Y cuál es la respuesta? O sea, porque al final cuando una persona tiene depresión, pues no se siente satisfecho, no siente motivación, no se siente completo. Y entonces, ¿qué nos dice Colosenses 8:10? Pues porque nosotros estamos completos en Cristo. Y si nosotros no estamos en Cristo en cada una de nuestras partes de nuestra vida, no estaremos completos. Y si entonces nosotros no realizamos esta reflexión interna en donde nosotros nos damos cuenta, a ver, yo tengo estos motivos y a lo mejor ciertos motivos no me han salido bien y estoy enfocando mi vida hacia esta parte, y a ese motivo de vida le dedico 12 horas al día. Y si entonces mis motivos no está Cristo, ¿qué dice la Biblia? No estás completo. Y eso no significa que no seas cristiano. Y eso no significa que solamente la gente que no es cristiana no esté completo. Por eso la Biblia habla de un proceso, caminando poco a poco hacia la estatura del varón perfecto. Pero es un proceso que si tú no te acuerdas, o si no lo empiezas a concientizar, que existe la relación con Dios. Si tú no tienes relación con Dios en cada uno de los aspectos de tu vida, la vas a tener con otras cosas. No me gusta mucho a mí ocupar la palabra ídolos, porque de pronto ídolos la gente se imagina que es una estatua donde te hincas. Pero es una estatua, es algo que es más fuerte que una estatua, que está en tu mente y que te motiva a muchas cosas. O sea, lo platicábamos en la plática pasada, ¿no? Y dice, a ver, es que yo quisiera trabajar mucho por tener un estilo de vida. Sí, o sea, ¿y el estilo de vida para qué? Ah, pues para que mis hijos no les falte nada. ¿Y para qué? Ah, pues para que mi hijo no a lo mejor no tenga carencias y no sufra que le faltan cosas. ¿Y para qué? Ah, pues porque yo por eso decidí nada más tener un solo hijo, y pues para que cuando él pueda ir a una buena escuela. ¿Y para qué? Ah, pues porque para que él sea profesional y entonces le vaya muy bien. ¿Y para qué? Ah, pues para que él gane dinero y sus hijos tampoco tengan carencias. Y entonces de pronto nos vemos enjaulados en generación tras generación buscando un objetivo que perfectamente puedes preguntar para qué, para qué y para qué, y podríamos desperdiciar 1000 años trabajando para que tengan un estilo de vida, o para que nadie tenga carencias o no tengan sufrimiento, o ganen dinero y vayan a buenas escuelas y puedan darles a sus hijos otra buena escuela y más dinero. ¿Y para qué? Y entonces no deberíamos extrañarnos que en este tipo de familias o que en este tipo de procesos, pero no están afuera, están aquí.
Están aquí, si le preguntáramos a las mamás que están aquí o a los papás que están aquí, oye, ¿qué escuela quisieras mandar a tus hijos? No, pues yo quisiera mandarlos a una escuela privada, una escuela medio cara, donde a lo mejor salgan a las 4 de la tarde y les enseñen muchas cosas. ¿Y para qué? Pues no, Dios te mandó a ti a educarlos o los mandó a la escuela privada. Dios te mandó a ti. ¿Quién los va a educar mejor, tú o la escuela? ¿Y para qué? Pues para que ganen bien, porque al final... otra. Quiero que vayan a una escuela cara para que ahí tengan sus contactos de dinero. Para que ahí mismo se empiezan las relaciones. ¿Y para qué? Pues para que les vaya bien. ¿Y para qué? Pues para que estén contentos. No sé si realmente estuvieran contentos. A lo mejor ahí podría ser un argumento fuerte, pero la Biblia nos dice que únicamente con Cristo estamos completos. Todo por hoy.